Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a terminar en este video de realizar a la hermosísima Mitsuri Kanroji de Kimetsu no Yaiba. Es un pilar más que hacemos en este canal. Nuestra colección crece y crece. Recuerden que ya tenemos a todos los personajes principales, a Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, Inosuke. Tenemos también a dos pilares, Shinobu y Rengoku. Y ahora vamos por el tercer pilar, el pilar del amor, Mitsuri. Muy bien, espero que vayan muy bien con su colección y si no, vayan avanzando. Como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, den like, activen la campanita de notificaciones, que compartan y comenten. Pues sin más por el momento, comenzamos con este tutorial. Si se acuerdan, en el video anterior habíamos terminado de realizar toda la primera capa del cabellito. Vamos a hacer ahora la segunda capa. Miren, yo pensaba hacer cabellitos en cada uno de esos bucles que quedaron libres, pero va a ser mucho cabello. Si ustedes quieren hacer en todos los bucles cabellitos, adelante. Miren, vamos a crear aquí, vamos a hacer una línea imaginaria y vean cómo nos vamos a saltar ahí el bucle que está más cerquita, esa línea de bucles que nos quedaron libres, nos la vamos a saltar. Hacemos la línea imaginaria y nos vamos hasta el siguiente puntito, vean. Es que si no va a ser un cabello, Mitsuri tiene mucho cabello, pero para mi gusto ya sería demasiado, por eso vamos a hacer solo 2 capas de cabello. Una vez que hayan hecho esa línea imaginaria que está donde hicimos el primer cabellito de todo el cabello de la primera capa, el primer cabello que fue largo, allí vamos a comenzar. Introducimos, como vieron en la imagen, hebra de color rosa y aquí vamos a realizar 22 cadenas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en estos cabellitos, solo que si recuerdan, aquí hicimos 20 cadenas, ahora en esta segunda capa vamos a hacer 22. Hacemos 22 cadenas en rosa, 16 en verde y vamos a hacer los cabellos exactamente igual. La única diferencia es esa, que esta parte de color rosa tiene 2 cadenas más y va a quedar un poquitín más largo por el hecho de que también va a quedar un poco más arriba, para que quede lo más parejito el pelo. Van a hacer de esta manera 14 cabellitos en total. Otra diferencia que vamos a hacer aquí, miren, aquí ya hice el primero. ¿Se acuerdan que nos saltábamos un punto y en el siguiente hacíamos un punto deslizado y comenzábamos de nuevo con el mismo cabello? Ahora en esta segunda capa nos vamos a saltar 2 puntos. Se saltan esos 2 puntos, en el que sigue hacemos un punto deslizado y volvemos a empezar con las 22 cadenas, las 16 en color verde y así hasta terminar los 14 cabellitos. Les va a quedar algo similar a lo que están viendo en la imagen. No vamos a hacer más cabellos, eso es todo. Para la parte frontal del pelito, solo con la primera capa que hicimos. Por ahí va a quedar otra vuelta de bucles libres, pero no veo el caso de hacer más cabellito. Yo le iba a hacer más, por eso dejé esos bucles libres, pero no tiene caso. Miren, aquí ya que hayan hecho el cabellito número 14, van a hacer una cadena para fijar, aprietan bien fuerte, lo más fuerte que puedan, y van a cortar la hebra. No necesitan dejar hebra larga, con que dejen un poquitín de hebra está bien. Miren, ya le estaba dejando mucho, pero no es necesario. Dejamos la hebra cortita, la vamos a cortar y lo único que vamos a hacer aquí con el mismo crochet, vamos a pasar esta pequeña hebra que nos sobró hacia el revés de la peluquita. Aquí por cualquier punto cerquita de donde acabamos y simplemente enganchamos y pasamos hacia atrás. Allí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Si quieren perderlo entre los puntos está bien, yo lo voy a dejar así y lo vamos a acomodar en la cabecita de Mitsuri. Traten de que quede bien acomodado. Vean, los 2 cabellos largos de la primera capa que hicimos deben de quedar muy cerca de las cejas.
Muy bien, pero lo importante aquí es que quede a la misma distancia de ambos lados. Miren, aquí por ejemplo me quedó muy pegadito a la ceja y el del otro lado me quedó más separado. Aquí ya les recorrí un poquito, vamos a ver cómo quedó del otro lado. Lo voy a recorrer, ahí está. Me parece que así ya quedó, vean. Miren, ahí ya quedó. Es importante que quede a la misma distancia. Ahora lo vamos a acomodar de arriba. De aquí donde terminamos de hacer la ceja, aquí de este punto, vean, vamos a contar 1, 2, 3 vueltas. La peluquita debe de quedar a la altura de esa tercera vuelta. Ya que la hayan acomodado, van a poner, vean aquí, 1, 2, 3. Allí es donde debe de quedar, amigas. Incluso si quieren 4 está bien, pero yo lo coloqué aquí contando 3 vueltas. Una vez que ya tengan esto, van a colocar un alfiler para que no se les mueva. Ya lo acomodamos de los laterales, ya lo acomodamos de arriba y ahora simplemente acomodamos bien la peluquita, que no nos vayan a quedar allí burbujas, nada extraño. Le queda muy justa, así es que solo acomódenla bien y ya colocan alfileres para que no se mueva. Lo que haremos a continuación es coser. Si se acuerdan, cuando finalizamos la primera capa dejamos hebra larga, vamos a coser. Ahora vean, aquí muy cerca de donde está la hebra larga que dejamos, vuelvo a entrar y salgo unos 3 o 4 puntitos más adelante. Y jalan, no jalen demasiado porque se llegan a notar las puntadas si ustedes jalan demasiado. Entonces aquí donde salí vuelvo a entrar muy cerca, con distancia de un punto, muy cerca entro y salgo unos 3 o 4 puntos más adelante. Aquí como que no se anda dejando, ven aquí, vamos a ver, ahí está, vean, 3 o 4 puntitos más adelante y jalan, repito, que se vea natural, que no se note el jalón ahí porque se ve feo. Aquí un puntito más adelante entro y me recorro 3 o 4 puntos. Y ahí estamos, vean. Esto vamos a hacer en todo el contorno aquí de la cabecita. Vean cómo levanté la segunda capa para que me permita coser todo el contorno aquí en la orilla de la primera capa. Muy bien, vamos a coserlo, ¿les parece? Una vez que hayan terminado de coser, van a muy cerca de donde terminaron a hacer un nudo bien apretadito. Vean. Bien apretadito y perdemos hacia cualquier parte de la cabecita, vean. Ahí vuelven a meter la aguja y vamos a salir aquí por cualquier parte de la cabecita. Muy bien, y vamos a cortar la hebra sobrante. Ya quedó la peluquita bien colocadita en la cabeza de Mitsuri. Los detalles son bien importantes, que son los que le dan la vista al trabajo que estamos realizando, así es que tengan mucho cuidado. Una vez que hicimos esto, vamos a comenzar a acomodar el cabellito. Vamos a comenzar con los de enfrente, con los cabellos cortos. Miren, estos dos cabellitos que están aquí enfrente los vamos a colocar de esta forma. Yo les voy a poner unos alfileres. Ustedes dejen los alfileres allí 2, 3 noches. Mientras más los dejen allí, estos cabellitos van a quedar como planchaditos y es muy probable que se queden donde ustedes los acomodaron. Si ya les surge a ustedes que porque la van a vender, la van a entregar o es un regalo, ya quieren terminarla, pues pueden pegar los cabellitos en donde hayan quedado, pero si los quieren suelto para más naturalidad, dejen el mayor tiempo posible los alfileres. Repito, dejar los alfileres ahí va a ocasionar que quede como una especie de planchado y el cabellito se va a acomodar. Otra cosa que pueden hacer es plancharlo con una plancha del cabello y ya lo acomodan a donde ustedes quieran. Vean. Esta es una opción, traten de tener siempre una imagen cerca del personaje que están haciendo y acomoden el cabello como más crean ustedes que se parece al personaje original. Esto que yo estoy haciendo es solo una opción. Y vean cómo de ambos lados voy a acomodar muy bien y voy a poner aquí los alfileres. Miren, y ya se empieza a ver preciosa nuestra Mitsuri.
Está quedando bien bonita. Allí se alcanza a ver cómo la faldita le quedó muy, muy hermosa, vean. Toda ella, la parte frontal de su pecho se ve preciosa. Allí va cada vez viéndose más y más hermosa. Una vez que hayan colocado los alfileres, allí los dejamos el mayor tiempo posible. Muy bien. Ahora vamos a dividir en tres el cabello. Si les quedan más hebras a los lados, pues no importa, incluso mejor, porque pues las trenzas son muy muy abundantes. Entonces cuenten los cabellitos, divídanlos en tres. Si les llegan a sobrar cabellitos, pues denle preferencia a las trenzas laterales, que les queden bien gorditas. Ahora, estos cabellitos también los vamos a dividir en tres. Cada uno, aquí ya los dividimos en tres. Ahora, cada una de esas tres partes también las vamos a dividir en tres. Muy bien, y vamos a empezar a hacer la trencita. Traten de que quede lo más, ¿cómo se dice? Las mismas, hasta donde sea posible, los mismos cabellitos en cada una de las tres partes en las que los vamos a dividir. Y traten de, al momento de hacer el trenzado, que quede el derecho de cada cabellito hacia el frente. Vamos a tratar de que eso pase hasta donde no sea posible. Vean, que el derecho de cada cabellito quede hacia el frente y el revés hacia abajo. Porque si ven ahí en el cambio de color nos quedaron algunas hebras de color verde, pues trataremos de que no se noten o de que se noten lo menos posible. Vean cómo trato al momento de trenzar de que quede la parte del derecho de los cabellitos, hacia el frente, lo más que sea posible. Repito, los detalles son lo más importante cuando hacemos personajes. Hay que ser observadoras y tratar que estos detalles finales se vean muy muy bien hechecitos para que nuestro personaje luzca lo más posible. Si no nos queda la primera, se vale deshacerlo y volverlo a hacer. Si necesitan al momento de trenzar ir jalando los cabellitos, también pueden hacerlo sin ningún problema, dar un pequeño jaloncito y no pasa nada, para que se acomoden tal y como ustedes quieran. Miren, aquí ya estoy llegando a la parte verde. Ya casi terminamos el trenzado. Todavía aquí puedo dar, miren, es lo que les digo, jaloncitos para que se acomode como ustedes quieren. Aquí abajo ya no es tan importante que queden todos los cabellitos con el derecho hacia arriba, porque como está todo verde no pasa nada tampoco. Vamos a tomar un pedacito de hebra de color verde y vamos aquí a atar. Vamos a dar una o dos vueltecitas. Aquí va una. Voy a dar una segunda vuelta. Al momento de hacer el trenzado, jalen el pelo desde el que empiezan el trenzado, que se vaya quedando hacia el frente, Jalen el pelito hacia el frente para que sin problema la trencita quede al frente del cuerpo de Mitsuri. Porque ustedes hacen el trenzado hacia atrás, pues no se va a acomodar como estamos pensando. Allí en la cabecita se ve un hueco. Ahorita vamos a reacomodar el flequillo y van a ver qué bonita va a quedar. Por ahora, miren, se parece mucho al pelo de Mitsuri, que está bien abundante sus trenzas. Muy bien, vamos a hacer lo mismo de este lado y después en la parte de atrás. Si les queda más delgadito de la parte de atrás, no importa, den preferencia a las trenzas laterales. Y miren, aquí ya quedó bien hechecita sus tres trenzas. La verdad es que quedó muy bonito. Repito, cada trenza vayan empujándola hacia adelante para que las trencitas queden al frente. Lo que voy a hacer aquí, si ustedes quieren coser está bien, yo voy a poner un poco de silicón para que la trenza no quede volando de esa forma que se ve fea. Pueden coserla así, muchas veces no nos gusta usar silicón. Estas piezas prácticamente son para adultos. Los niños no, pues son series o son animes que no son para niños. Generalmente los adultos son los que queremos nuestras colecciones. Entonces no pasa nada si usamos el silicón. Pero si ustedes no quieren usar silicón y quieren coser, pues den unas puntaditas para que la trencita quede bien pegadita a la carita de Mitsuri. Van a hacer lo mismo en ambas trenzas. Aquí ya nada más espero que seque
y voy a hacer lo mismo en la otra trenza. Y ahora sí voy a volver a acomodar el cabellito, vean, que quede bien pegadito a la trencita para que no queden huecos. Miren, una vez más acomodamos el cabellito. Si quieren aquí abajo, miren, aquí puse un alfiler. Voy a poner estos dos cabellitos un poquitín uno encima del otro, ¿ven? Aquí ya es a su gusto, amigas. Y ahí vamos a poner el otro alfiler y como les había dicho, los vamos a dejar por aquí por un día, 2 días. Si no queda perfectamente planchado, pues pueden ayudarse de una plancha para el cabello o incluso la plancha con la que planchan su ropa. La palabra de hoy, plancha. Y miren, acomodan bien de ambos lados y qué preciosa se ve. Miren nada más lo que logramos, es algo hermoso. Aquí ya está con sus 3 trencitas y se ve hermoso nuestro personaje, nuestro pilar del amor. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es el Haori, así se llama esta como especie de capa que usan todos los personajes del anime. Miren, vamos a trabajar muy parecido a como hicimos la blusita de Mitsuri, solo que en esta ocasión vamos a trabajar en medios puntos altos. Ya sabemos trabajar en medios puntos altos porque con esos puntos hicimos la faldita, así es que no va a haber ningún problema. Van a comenzar haciendo 37 cadenas. Los 2 últimos puntos, las 2 últimas cadenas nos las vamos a saltar, en esas no trabajamos y nos regresamos haciendo 35 medios puntos altos, esto en la vuelta número 1. Cuando finalicen cada vuelta van a girar la labor, levantan 2 cadenas en todas las vueltas y de las vueltas 2 a las 5 haremos 35 medios puntos altos. Así estoy ahorita, aquí ya voy hasta la vuelta número 5. En la vuelta número 6 voy a comenzar haciendo 8 medios puntos altos, aquí ya los tengo. Voy a hacer ahora una disminución. ¿Cómo hacemos la disminución? Vamos a hacer un medio punto alto, pero no lo vamos a terminar. Hago lazada, entro en el siguiente punto, vuelvo a hacer lazada, saco y dejo estos 3 puntos aquí, perdón. Lazada, entro en el siguiente punto, hago un medio punto alto, pero sin terminar, y aquí, en este momento, vean, tengo aquí 5 puntos, los tomo todos juntos. Así vamos a hacer las disminuciones. Después hacemos 15 medios puntos altos, una disminución, 8 medios puntos altos y estaríamos terminando la vuelta con 33 puntos. Vamos a hacer la vuelta número 7 en la que vamos a realizar 7 medios puntos, una disminución, 15 medios puntos, una disminución, medios puntos altos, 7 medios puntos altos, terminando la vuelta con 31 puntos. En la vuelta número 8 haremos 6 medios puntos altos, una disminución, 15 medios puntos altos, una disminución, 6 medios puntos altos, terminando la vuelta con 29 puntos. Muy bien. Una vez que hayan realizado esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo ya que me adelanté, les repito algo similar a lo que hicimos en la blusita de Mitsuri. Vamos a realizar 5 vueltas de 4 medios puntos altos. Aquí hice 4 medios puntos altos. Muy bien. Aquí 4 medios puntos altos. Levanto 2 cadenas, giro la labor, hago otros 4 medios puntos altos, 2 cadenas, giro la labor y así hasta realizar 5 vueltas de 4 medios puntos altos. Al final hacen cadena para fijar y dejan hebra corta. No es necesario dejar la hebra larga. Aquí déjenme que ya la iba a cortar, pero no, es mejor aquí hacer una cadenita para fijar. Muy bien, una vez que hacemos esto, cortamos la hebra y vamos a continuar con la realización de el Haori de Mitsuri. Tomamos nuestra hebra de color blanco y vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4 puntos. En el quinto punto entro y voy a volver a retomar la hebra de color blanco. Aquí entro de esta forma, aquí voy a hacer una cadena y allí mismo voy a comenzar haciendo 13 medios puntos altos.
allí mismo, ahí donde entré e hice la cadena, hago el primero, después otra vez un medio punto alto, voy a ir perdiendo esa brita que me quedó allí y así hasta realizar 13. Ya sabemos al final 2 cadenas, me regreso, 2 cadenas, giro la labor y así hasta hacer 5 vueltas de 13 medios puntos altos. Aquí ya terminé, al final hice cadena para fijar y dejé hebra corta. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Aquí la hebrita corta, otra vez nos vamos a saltar 4 puntos. Aquí ya introduje mi hebra, levanto con una cadena y voy a hacer otra vez 5 vueltas de 4 medios puntos altos. Me va a quedar igual que aquí. Miren, aquí ya finalicé, y aquí ya no me voy tan paso por paso porque ya hicimos la blusita, ya nada más tienen que coser la parte del hombro del jaori. Y así nos va a quedar, hacen unas puntaditas allá arriba y listo, ya quedó una especie de chalequito. Muy bien, cuando lo hayan cosido lo voltean al derecho. Ya que lo tengan al derecho, miren, aquí yo ya hice una manguita, vamos a hacer la otra manga. Si recuerdan, aquí nos habíamos saltado 4 puntos, vamos a entrar de esta manera. Pero miren, me voy a recorrer al otro, ¿por qué? Dejamos 4 puntos, vamos a entrar aquí. Aquí yo lo que pretendo es que nos quede, vamos a sacar 20 puntos, pero yo quiero, o es muy importante que nos queden bien distribuidos. Entonces vamos a sacar 10 puntos en la parte delantera del jaori y 10 puntos en la parte trasera. Entonces aquí es importante que entren exactamente donde yo entré, hacen 2 cadenas y vamos a comenzar a sacar 20 medios puntos altos. Aquí va el primero, que es justo donde entré y levanté las 2 cadenas. Me voy al siguiente punto, aquí llevo 2, vamos a hacer otro medio punto alto aquí, que en esta esquinita, aquí vean, 2, aquí ya llevo 3. Y así me voy a seguir hasta que llegue al hombro, aquí donde cosimos, hasta aquí tendría que haber sacado 10. Aquí donde cosimos tendrían que haber 10. Ya tengo 10, ahora voy a sacar otros 10 del otro lado. Es importante para que queden los puntos bien distribuidos y la manguita se vea bien. Cuando haya sacado los otros 10 puntos y ya tenga 20, me paso al primer punto que hicimos, hago punto deslizado, levanto con 2 cadenas. Y en la vuelta número 2 voy a hacer lo siguiente: 9 medios puntos altos, después hago 2 aumentos, después otra vez 9 medios puntos altos y estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos. En la vuelta 3 hacemos 10 medios puntos altos, 2 aumentos, 10 medios puntos altos, terminando la vuelta con 24 puntos. Vamos ahora a la vuelta 4, vamos a comenzar haciendo una disminución. Ya sabemos hacer disminuciones, vean, aquí está la primera disminución. Después hacemos 20 medios puntos altos, al final hacemos una disminución y terminamos la vuelta con 22 puntos. Vamos ahora a la vuelta número 5, en la que vamos a comenzar haciendo una disminución, 18 medios puntos altos, hacemos una disminución al final y estaríamos terminando la vuelta con 20 puntos y en la vuelta 6 hacemos 20 medios puntos altos. Vamos a tener algo similar a lo que están viendo en la imagen. Una vez que hagan esto, vamos a hacer aquí, como ven, miren, en esa orillita entré con mi hebra, ya sabemos cómo entramos, y allí mismo voy a hacer un punto bajo. Y me voy a ir en todo el contorno del jaori haciendo puntos bajos. Esto es solamente para dar un mejor terminado y que se vea más bonito la parte frontal del jaori. Me voy a hacer todo esto por acá, hasta terminar del otro lado. Vamos a hacer ahora, amigas, este detalle de los guarachitos que tiene Mitsuri. Ensartan su hebra, miren cómo le acomodé la pierna, pobrecita. Ensartan su hebra de color rosa y vamos a entrar, miren, esta es la parte interna de la pierna, más o menos a la mitad del piecito. Por aquí vamos a entrar, vean, traten de ubicar más o menos la mitad del piecito.
y de ahí nos vamos a pasar hacia acá adelante, vean. Yo entré a la altura de la parte blanca, pero aquí me voy a subir un poquito a la primera vuelta de la parte verde. Si es necesario poner el video más lento o irlo pausando, está bien. Vuelvo a entrar donde entré inicialmente y vuelvo a entrar aquí, vean. Y así me va a quedar. Una vez que hicimos esto, va a tener esta especie de giro. Si quieren, después con un puntito de silicón lo pueden pegar para que quede con esa forma tan bonita que tomó. Ahora nos vamos del otro lado, a la misma altura de donde entramos inicialmente, vean. A la altura de lo blanco, vamos a entrar ahora de este lado también a la mitad. A la mitad. Es que aquí tiene el alambre y me estorba un poco. Si recuerdan, al principio les dije que había hecho por ahí un doblez que no me convenció del todo. Y miren, vean cómo de aquí me pasé al otro lado exactamente. Aquí más adelante voy a poner una gotita de silicón para que se quede con esa forma como un poco un poco como de medio círculo. Y de aquí me voy a ir de este lado, vean, me voy a pasar de este lado. Ahí como que se cae un poquito, sosténganla con su mano, que quede ahí una pequeña, miren, así sosténganla con su mano. Les digo, vamos a poner una gotita de silicón y lo vamos a pegar. Y vamos a salir otra vez aquí, donde comenzamos al inicio. Sigan sosteniendo la hebrita rosa con su mano y jalen. Nosotros necesitamos que quede más o menos a esta altura, vean. Así. Ahí así. Y aquí ya pueden hacer 2 nuditos y perder no, perdón, vamos a hacer otra vuelta más porque así se ve en la imagen Mitsuri, como que no son tan delgaditas estas piezas, entonces vamos a dar otra vuelta más y a volver a formar por segunda vez todas las piezas que hicimos aquí. Vean, ahí está la parte del guarachito. Vamos a ir dando forma con nuestra hebra. Miren, aquí vamos a pasarnos hacia acá y luego por acá. Y acomodamos, amigas. Ahí así. Ahí está. Les digo, más adelante vamos a acomodar perfectamente para que quede bien, bien, bien. Lo que quiero es que quede así, vean. Así, ¿ven? Con una gotita de silicón nos va a quedar perfecto. Aquí se cae, pero también con una gotita de silicón vamos a solucionar eso. Entonces estamos dando una segunda vuelta en todas las puntadas, vean. Así. Y voy a salir del otro lado. Ahí. Y ahora sí, vamos a hacer ahí un nudito. Y perdemos con la parte gruesa de la aguja lanera hacia adentro del piecito. Aquí un nudito. No jalen demasiado el nudo para que no se vaya a venir la hebra y se vaya a deshacer lo que hicieron allí. Y miren, hacia adentro perdemos con ayuda de la parte de la aguja lanera donde ensartamos. Ahí está. ¿Ya ven? Lo que vamos a hacer, si recuerdan, por eso les pedía yo silicón de este tipo. Si ustedes, lo que vamos a hacer es poner aquí una gotita de silicón. Es por eso que les estaba yo pidiendo de este tipo de dosificador, porque nos ayuda. Si ustedes con la pistola de silicón tienen mucha experiencia y pueden sacar un poquito, está bien. Y ya nada más acomodamos de esta forma la hebrita de color rosa. Acomoden muy bien, como siempre les digo, los detalles son muy importantes, son los que le dan una vista muy bonita a nuestros proyectos, a nuestros proyectos ya terminados. Acomodamos perfectamente. Si por ahí se les sale un poquito de silicón, este es el momento en que todavía está fresco, que no ha secado, y lo acomodamos por debajo de la hebrita de color rosa. De la misma manera vamos a acomodar las hebras que están adelante. Igual vamos a acomodar las hebras que están adelante. Muy bien, vamos a darle una formita, una gotita de silicón y que quede bien, bien arqueada, bien bonita. Tomamos hebra de color rosa y le vamos a dar 2 vueltas de esta forma aquí a la parte alta de su piecito. Ay, cómo le acomodé su piernita, pobrecita.
Miren, aquí en la segunda vuelta hacemos un nudito y vamos a hacer ahora el moñito. También en muchas partes les dicen lazo. Aquí en México decimos moño. Y ya nada más lo van acomodando por un lado, por el otro. Vean. Así lo van a ir acomodando, amigas. Mientras más larga dejen la hebra, más fácil se les va a hacer, pero pues sí van a tener que cortar el sobrante. Entonces se trata de no de desperdiciar lo menos posible. También es mucho la agilidad de nuestras manitas. Y miren, ahí quedó bien bonito. Ya nada más cortamos el sobrantito de la hebra y así nos va a quedar. Vean, ya nada más voy a acomodar la pieza rosa para que me vean acá de este lado. Yo lo que busco es que me quede bien arqueadita como en la otra. Y miren, ya nada más en cuanto ustedes decidan le van a quitar aquí los alfileres. Vean cómo se quedó ahí planchadito. Miren, ahí se va a ir planchando solito, pero si ustedes quieren que quede, o sea, tiene la opción de pegar o de plancharlo con su plancha o de coser. Y pues así habremos terminado la realización de Mitsuri. Espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto con más proyectos.